Vamos a estar de rodillas para orar. Amado Dios y Padre eterno, una vez más te damos la bienvenida a tu casa de oración. Amén. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias, Padre eterno, porque sabemos que de manera muy especial usarás al Pastor Rivero para presentar tu palabra en esta hora. Que nuestros corazones estén listos para escuchar palabra de Dios. Amén. Que el Espíritu Santo pueda moverse en libertad y recordarnos que el Dios Todopoderoso está en control no solamente del tiempo, sino también de nuestras vidas. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Estamos muy contentos que están con nosotros esta noche una vez más en lo que es nuestra semana juvenil en la iglesia y esperamos que continúen el resto de la semana con nosotros. Mañana, el viernes y el sábado será un día muy especial, no solamente por ser día sábado, sino porque el sábado tendremos bautismo en la iglesia. Así que será un programa muy especial desde la mañana. Una de las personas será Margarita, que ya está contentísima porque va a entrar a las aguas del bautismo y ser restaurada por el Dios Todopoderoso. Así que será un sábado de fiesta y le invitamos, invite a sus amigos, invite a sus familiares para que vengan a gozarse de lo que será el cierre de esta semana juvenil. Y gracias al Pastor Rivero que está con nosotros en esta semana. Y vamos a permitir que él pueda presentar hoy el tema de esta noche, esperando que el Todopoderoso Pastor pueda usarle grandemente y que el cielo pueda ser una realidad en nuestras vidas en este lugar. Gracias, Pastor. Buenas noches, mis hermanos. No los escuché. Buenas noches, mis hermanos. Gloria a Dios. Cuando estaba subiendo apenas vemos 6 o 7 y ya veo bastante. Qué bueno, el Señor va a añadir lo que necesitan escuchar la palabra en esta noche. Así que Dios permita que los que vienen de camino puedan llegar a tiempo. Le contaba aquí a mi hermana que estaba a mi lado, oye, hace unos meses atrás yo no necesitaba esta cosa. Y ahora sin ello lo puedo leer. ¿Qué está pasando? Mis hermanos, el tema en esta noche, vamos a estar hablando sobre el don de profecías. ¿Por qué la iglesia necesita un profeta? ¿Qué privilegio más grande tuvieron allí Adán y Eva? El poder dialogar, el poder conversar cara a cara con su Creador. El Creador también tenía el privilegio de poder instruir, de poder enseñar a sus criaturas. Tenía el privilegio de, en la medida que pasaban los días, en la medida que pasaba el tiempo en su comunión y en su relación con estas criaturas, poderlas enseñar, poderlas instruir y ir abundando ese carácter perfecto que Dios había hecho en ellos. Dios hizo a esta primera pareja a imagen y semejanza de Dios. Así que tanto los ángeles como el mismo Cristo iba a tener ese privilegio de poder ir abundando en ellos el conocimiento, la sabiduría que procede de lo alto. Pero algo sucedió. La introvisión del pecado impidió que esto siguiese ocurriendo. Y un buen día, cuando el Creador venía a acercarse para encontrarse con sus criaturas, sucedió algo inesperado. La pareja idéntica salió corriendo a ocultarse de los ojos de su Padre Celestial. ¿Qué pasó? Desde ese día se frustró el plan que Dios tenía de poder alimentar día a día a sus criaturas. Y ya no más podía ahora el hombre hablar cara a cara con Dios. Así que Dios se vio obligado a establecer
establecer un nuevo método de comunicación. Ya no era posible el primer método. Así que el Señor estableció lo que nosotros conocemos hoy como los profetas, los videntes o los comunicadores. Era la única forma que ahora el pueblo de Dios iba a poder comunicarse con su Creador. Ahora bien, aquellos hombres que Dios llama para ser profetas, para ser sus videntes o sus comunicadores a su pueblo, no son extraterrestres, no son personas con un coeficiente de inteligencia súper alto, no son personas que no pueden ser común y corriente como nosotros. Eran personas que estaban sometidas a las mismas debilidades y a la misma flaqueza que tú y que yo en esta noche. Es decir, ellos no eran personas que no tuvieran las mismas debilidades y los mismos problemas que enfrentamos tú y yo en esta noche. Por ejemplo, en las Escrituras tenemos muchos de estos ejemplos. ¿Cuántos de nosotros no creemos que Abraham es un gran personaje bíblico? Y sin embargo, cuando vamos allí a Génesis 16:3, encontramos que Abraham desoyó la voz de Dios y se buscó otra mujer para ayudar a Dios en el plan de encontrar un hijo que fuera su heredero. En Números 20:12 encontramos a un Moisés que deshonra el mandato de Dios cuando le dijo: háblale a la peña, y él, por causa de su enojo y su indignación con el pueblo, golpeó la peña. También encontramos en 2 Samuel capítulo 7 a un Natán que por quedar bien con David dio instrucciones en el nombre de Dios que no había recibido de Dios. Podemos seguir nombrando muchos más. Por ejemplo, en Reyes 22, versículo 15, encontramos a Micaías, que mintió al rey también en nombre de Dios, dando una información que no había recibido de Dios. ¿Qué podemos decir de Elías en 1 Reyes capítulo 19, versículo 4? Donde Elías cayó en el desfallecimiento, cayó en la debilidad, cayó en la depresión, deseando aún su propia muerte. No podemos dejar de mencionar al apóstol Pedro. Allí en Gálatas capítulo 2, versículo 11, donde Pablo le llama la atención y le dice que por qué él, siendo judío que vive como un gentil, ahora se retrae y presenta una vida ambivalente por temor a que los judíos que lo visitaban le llamaran la atención. Vemos en las Escrituras una y otra vez cómo encontramos personas sujetas también a debilidades como nosotros. No eran los profetas, como yo le dije en un principio, gente de otro mundo. Eran personas sujetas a nuestras propias debilidades. Pero reconocían su debilidad, sabían lo que era pecado, sabían dónde estaba la fuente de la limpieza y acudían en busca del auxilio divino. Y sin duda aparecían otra vez y otra vez delante de Dios como si nunca hubiesen pecado. Y seguían cumpliendo con la divina misión. Porque al apartarse de toda especie de mal, ellos hablaban siendo inspirados por el Espíritu Santo. Mis amados, el pueblo de Dios no puede alcanzar sus propósitos si no tienen un profeta. La historia a lo largo de todo el periodo bíblico, en sus tres fases, ha demostrado que el don de profecías es algo necesario para la iglesia. Porque este don de profecías, que no reinó desde los días de Malaquías hasta Juan el Bautista, trajo confusión a la iglesia. Y la iglesia estuvo en manos de los paganos, en manos de las personas que no adoraban a Dios. El pueblo andaba descarriado, porque
Porque allí en Proverbios dice que sin profecía mi pueblo se desenfrena. Así que cuando viene una crisis o un gran evento, Dios procura comunicarse con su pueblo mediante los profetas. Cuando el pueblo de Israel estaba a punto de caer bajo el poder asirio, cuando estaba por ser llevado, las tribus del norte estaban por ser llevadas a Siria cautivas, Dios envió al profeta Amós para que amonestara a estas tribus. 100 años después, cuando el imperio babilónico fue a llevar cautivo a la tribu de Judá, también Dios levantó al profeta Jeremías. Una y otra vez, cada vez que el pueblo de Dios necesita tener la amonestación de Dios, la advertencia de Dios, el Señor levanta a su profeta. Los apóstoles, Juan el Bautista, apareció para anunciar el primer evento más grande de la historia, el primer advenimiento de Cristo. Y los apóstoles fueron llamados para también proclamar al mundo el segundo evento más importante de la historia de la humanidad, que es, hablamos de la segunda venida de Jesús. A través de los siglos, durante la Edad Media, ya sea con el movimiento de reforma, ya sea con el movimiento de reavivamiento en 1844, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo entero, hubo un despertar religioso increíble. Dios siempre ha tenido un profeta en medio de su pueblo. Y si Dios había levantado profetas allá en la edad patriarcal, durante la edad mosaica, también en la dispensación cristiana, el Señor tiene sus profetas. Amén. Así que para los eventos finales de la historia de este mundo, Dios ha planificado también tener su profeta. Y en el estudio de la palabra de Dios, nosotros encontramos, cuando estudiamos las profecías de Daniel, estudiamos las profecías de Apocalipsis en combinación con Daniel, nos damos cuenta que va a llegar un momento, o que llegó un momento, cuando terminó la profecía más larga de la historia, la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14, Dios estaba levantando un movimiento para proclamar al mundo eventos que nunca habían sido proclamados. Y allí Dios levanta también a su profeta. El Señor llamó a dos caballeros, William Foy, un joven pastor bautista, mulato él, pero como consecuencia de los problemas raciales y de sus problemas familiares, este joven rechazó la invitación. Luego Dios llamó a otro joven, Hazen Foss, pero este tenía miedo al rechazo, a la burla, tenía miedo a la mofa de aquellas personas que no aceptaban las visiones y que veían esto como algo que no venía de Dios. En ese movimiento de Guillermo Miller, que levantaron un grupo de personas que creían y aceptaban la segunda venida de Cristo como algo inminente, como algo que ya no tenía retorno y que estaba a las puertas, había también una persona muy joven como para interesarse en estos asuntos, pero devota y con profunda veneración a Dios. Muy débil para usar sus pocas energías contra la fuerza de los que negaban la validez de la palabra de Dios y se oponían al divino mensaje. Con muy poca preparación académica para hacer algún aporte significativo y sin recursos económicos para favorecer la obra que estaba a punto de iniciarse. Y como si fuera poco, esta jovencita, con apenas 17 años, poseía tan precaria salud que apenas se le permitía estar en pie. Es finalmente ella quien acepta el compromiso y se convierte en la mensajera de Dios. Y desde entonces, esta joven, llamada Helena Hammond White, comenzó a fortalecer el remanente, a confirmar las doctrinas y a estimular a este grupo a estudiar, a orar
y a seguir buscando la luz del Creador. Dios no escogió a un hombre con prejuicios raciales. No escogió a un joven vacilante, más preocupado por su reputación que por el cargo divino. No a una persona brillante con dotes intelectuales o a una joven con una juventud increíble. Sino, como dice allí en 1 Corintios 1:27, escogió lo más vil y despreciable. Yo les voy a invitar a que vayamos allí a 1 Corintios capítulo 1 y versos 27 y 28. Primera de Corintios 1, 27 y 28. Dice así la palabra de Dios. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que Dios escogió a esta jovencita de 17 años, con mucha debilidad física, con pocos recursos económicos, con muy poca escuela, pero ella tenía las cualidades de ser enseñada, de dejarse enseñar, y Dios la llamó y también la capacitó. Ahora cabe preguntarse, ¿por qué escogió Dios a una mujer? Muchas personas a mí me han hecho esa pregunta. ¿Y por qué si casi siempre a lo largo de la historia los profetas son hombres? ¿Por qué escogió Dios a una mujer? Bueno, encontramos en las escrituras también evidencias de que tenemos profetisas. Pero es importante saber que antes de llamar a una mujer, Dios llamó a 2 hombres. ¿Por qué en los Estados Unidos y no en Israel, o quizás en Europa, Asia o cualquier otro país del mundo? Si vemos las profecías bíblicas, cuando estudiamos el libro de Apocalipsis en el capítulo 12, vemos allí que la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto. ¿Y qué simboliza el desierto? Una región poco habitada, poco poblada. No podía ser las naciones convulsionadas de Europa, llenas de guerras, de pleitos, de codicia del gobierno, de los reyes y aún de los papas. Debía ser un sitio poco poblado. Y dice que la mujer huyó al desierto, donde fue sustentada por 1260 años. Y de esa mujer vino el remanente. De esa mujer nació el remanente. Y ese remanente también tenía, o iba a tener, su profeta. Que no fue un hombre porque no aceptó. No aceptaron los hombres que fueron llamados. Así que esta jovencita fue la que aceptó su llamado. En otras palabras, que el remanente no surgirá en el viejo continente de Europa, ya que estaba viciado por las luchas, por el poder, la intolerancia religiosa y los prejuicios de los reyes y los papas. Ahora, si el compromiso del remanente era llevar el mensaje a todo el mundo, pues Estados Unidos sería una de las naciones más favorecidas. En primer lugar, era una nación naciente. Era una nación donde usted podía adorar de acuerdo a los dictados de su corazón, donde cada religión podía predicar con libertad, sin miedo a ser llevado a la cárcel o recibir la pena de muerte. En esta nación, que nació bajo los principios del protestantismo y del republicanismo, en una nación donde cada cual podía predicar y enseñar la palabra de Dios sin ser molestado. Las leyes de la nación fueron prescritas bajo la ley de Dios. Y esta nación fue una nación que creció, se fortaleció, y de aquí Dios quería llevar el evangelio y la proclamación de estas nuevas verdades al mundo entero.
Amós 3:7 dice así, es el pasaje que leímos para comenzar: nada hace el Señor sin revelar sus secretos a sus siervos los profetas. Había llegado la hora de llamar a un hombre o a una mujer para que el mundo supiera cuán avanzado estaba el tiempo en el calendario celestial. Mis amados, mucha gente duda de la obra y ministerio de Elena G. de White. Aquí yo les traje algunas evidencias que son pruebas de la autenticidad de su ministerio. Por ejemplo, el ministerio de Elena G. de White durante 70 años, la iglesia se organizó y ha crecido hasta alcanzar niveles insospechados. Ha sido bendecida y enriquecida con la producción de más de 100.000 páginas de manuscritos y más de 2.000 visiones, llena de testimonios y consejos y orientaciones que le dan solidez y seguridad a sus escritos. Una mujer despojada de reconocimiento público o favores exclusivos de parte de Dios, excepto el de servir, ha dejado pruebas inequívocas de una labor que lleva el sello y la aprobación de Dios. Es su mensajera, porque mi obra, dice ella, ha cubierto tantas líneas diferentes que no puede considerarse otra cosa sino como una mensajera del Señor. Continúa: sin una educación tradicional, ustedes saben, cuando ella era niña, sufrió un accidente. Una estudiante le golpeó su cara con una piedra, con una roca, y la dejó prácticamente inválida. Estuvo inconsciente por 21 días. Y esto le imposibilitó continuar sus estudios. Quiere decir que académicamente ella no tenía estudios. Sin embargo, mis hermanos, sin una educación tradicional, sus consejos y directrices acerca de la mejor educación traspasan los límites geográficos y se exhiben como modelo para enseñar lo que es la verdadera educación. Sus consejos sobre salud y alimentación han producido un verdadero cambio en la vida de millones en el mundo. Amén. ¿Y qué decir de sus predicciones, cuyo cumplimiento con mucha exactitud llegan hasta nuestros días? Ella predijo sobre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Predijo sobre la contaminación atmosférica, sobre la capa de ozono, sobre diferentes enfermedades, sobre la electricidad del cuerpo, sobre los desastres en California, en San Francisco, inclusive sobre las caídas, hay alusión a las caídas de las Torres Gemelas. Tantas cosas que están allí, además de que profetizó que un periódico insignificante que comenzó con 2 personas iba a llegar al mundo entero y sus hojas iban a andar por el mundo, dice, como las hojas de otoño. Qué gran cumplimiento hoy, donde los escritos de Elena G. de White, cerca de 70 libros, 200.000 páginas y testimonios personales, hoy recorren los pasillos, los caminos y los lugares más encumbrados del mundo. Esos mensajes cubren todo lo que la iglesia necesita hacer y saber hasta la culminación de la historia. Por lo demás, los frutos de la vida piadosa y dedicada incondicionalmente al servicio, su fuerte apego a la Biblia como única regla de fe y práctica, su exaltación a Jesús, el Verbo encarnado, y el cumplimiento de sus predicciones no dejan duda de que Dios nos ha hablado en este tiempo por medio de sus testimonios. Amén. Mis amados, no hay duda alguna de que nosotros hemos gozado del don de profecías. No hay duda alguna de que Dios ha tenido misericordia de su pueblo en los últimos días y nos ha dado luz para que andemos en ella y nos preparemos y alcancemos esa santidad, esa pureza que Dios desea que nosotros alcancemos. En los últimos días de la vida de la señora White, algunos creyentes se le acercaron para saber quién ocuparía su lugar después de su partida. Y esto es una pregunta que muchas personas me han hecho. Quizás es una duda que existe en la mente de algunos de ustedes en esta noche.
aunque no negó la posibilidad de que se surgiera otro vocero, su respuesta fue concluyente. El Señor no me lo ha revelado, pero añadió: sea que mi vida sea tomada o no, mis escritos hablarán hasta el fin de los tiempos. Gloria a Dios. Y esto lo podemos encontrar en Mensajes Selectos, tomo 1, página 55. Hoy más que nunca, la voz de Dios a través del profeta constituye la garantía de que hay un pueblo remanente. Amén. Y que se reconoce porque tiene el testimonio de Jesucristo. Amén. Allí en Apocalipsis 12, versículo 17 nos dice que el remanente son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen Amén. el testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12, 17 dice que son aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y Apocalipsis 19, 10 dice que el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Así que usted y yo, como parte del remanente, de aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el espíritu de la profecía, formamos parte de ese remanente, de ese pueblo de Dios, de ese Israel moderno que Cristo pronto vendrá a buscar. Por lo tanto, el bienestar y la prosperidad de la iglesia estará asegurado al oír y obedecer la voz de Dios revelada a través de sus profetas. O como afirma el mismo Dios, creed al Señor y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Mis amados, quiero leer algo importante, algo muy importante que está sucediendo hoy día. Hay una tendencia preocupante en el Israel moderno, y es a menospreciar los testimonios. Y esta tendencia está generalizada. Lo vimos en Estados Unidos, que en Europa, en Asia, en Centro, Sudamérica o en cualquier lugar donde llegue. A mí no me toma de sorpresa porque es parte de las cosas que Pablo y otros profetas hablaron que van a acontecer en el tiempo del fin. Pero es importante que nosotros estemos al tanto de lo que está sucediendo. El enemigo está buscando las formas de cómo echar por tierra los testimonios del Espíritu de profecía. Y cada vez que usted encuentra a cualquier persona en la posición que se encuentre dentro de la iglesia, tratando de pisotear los testimonios del Espíritu de profecía, tenga cuidado. Hemos visto que el plan de Dios es que su pueblo, a lo largo de toda la historia, de los días de Adán hasta la final culminación, cuando Él venga a buscar a su pueblo en su segunda venida, posea ese don maravilloso que va a ayudar a la iglesia hasta la perfección, hasta la estatura del conocimiento y de la plenitud de Cristo Jesús, el don de profecías. Pero si comenzamos a menospreciar los testimonios, pronto ningún escrito del Espíritu de profecía será importante para nosotros. Pronto la iglesia dejará de tener el don de profecías y pronto dejará entonces de ser el remanente de Dios. Porque el remanente es aquel que guarda los mandamientos de Dios y tiene incluido el testimonio de Jesucristo, que no es más que el don de profecías. Y si nosotros desechamos el don de profecías, pues entonces ya no somos más adventistas del séptimo día. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado cuando esto sucede. Les leo lo que es una carta, le voy a decir de dónde viene. Existe una preocupante tendencia entre el Israel moderno a rechazar los testimonios inspirados de Ellen G. White. La pregunta es, ¿no es una contradicción llamarnos adventistas del séptimo día y al mismo tiempo rechazar los escritos que Dios ha inspirado a escribir? En este caso, la sierva del Señor, cuando para ser un adventista del séptimo día, y mientras nos toman los votos bautismales
debemos manifestar públicamente nuestra conformidad y respeto a estos escritos y a la sierva del Señor, el Nahuay, como nuestra profeta. ¿Será que este rechazo se debe a que los testimonios señalan directamente los pecados que el pueblo de Dios no está dispuesto a abandonar? ¿No es hora de ser sinceros con nuestras creencias cuando nuestro destino eterno está en juego? Y dice ella, estas son palabras de ella: tomé la preciosa Biblia y la rodeé con varios testimonios para la iglesia, dados para el pueblo de Dios. Aquí se trata, dije yo, los casos de casi todos. Se les señalan los pecados que deben rehuir. El consejo que desean puede encontrarse allí, dado para otros casi similares. A Dios le ha agradado daros línea tras línea y precepto tras precepto, pero pocos de entre vosotros saben realmente lo que contienen los testimonios. Muchos de nosotros tratamos de pisotear y de echar por tierra los testimonios y generalmente ni siquiera sabemos lo que dicen. No estáis familiarizados con las Escrituras, hablando ya de la palabra de Dios. Si hubiese dedicado a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar la norma bíblica y la perfección cristiana, no habríais necesitado los testimonios. Es porque habéis descuidado el familiarizaros con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzaros mediante testimonios sencillos y directos, llamando vuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado obedecer, e invitándoos a moldar vuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. Y finalmente dice: Satanás está constantemente haciendo fuerza por introducir el espurio a fin de apartar a los siervos de Dios de la verdad. Precisamente el último engaño de Satanás se hará para que no tenga efecto el testimonio del Espíritu de Dios, porque sin profecía el pueblo de Dios será disipado. Satanás trabajará hábilmente en diferentes formas y mediante diferentes instrumentos para perturbar la confianza del pueblo remanente de Dios en los testimonios. Se encenderá su odio satánico contra los testimonios. La obra de Satanás será perturbar la fe de la iglesia en ellos. Por esta razón, Satanás no puede disponer de una senda tan clara para introducir sus engaños y atar las almas con sus errores si se obedecen las amonestaciones y reproches del Espíritu de Dios. Mensaje selecto, tomo 1, página 54 y 55. Mis amados, es imposible que Dios prepare a su pueblo desechando los testimonios del Espíritu de profecía. Muchas personas me dicen: ¿y acaso no podemos prepararnos con la Biblia y la Biblia sola? Sí, pero nosotros no estudiamos la Biblia. Nosotros no estudiamos las Escrituras. Nosotros descuidamos la palabra de Dios. Y por eso le fue, por misericordia de Dios, por su amor y su bondad hacia nosotros, escogió a los profetas para que nos dieran sus testimonios. ¿O acaso no tenía la palabra de Dios el pueblo de Israel antiguo? Y sin embargo fue necesario que una y otra vez Dios levantara a los profetas. ¿Acaso no había la iglesia? ¿No había líderes? ¿No había profetas? ¿No había allí maestros? ¿No había pastores? ¿No había sacerdotes? Sin embargo, a pesar de toda esa organización eclesiástica, era necesario que Dios levantara a los profetas, porque los profetas despertaban al pueblo de ese letargo espiritual, de esa situación soñolienta en la que siempre el pueblo de Dios una y otra vez cae. Miren, mis hermanos, para terminar, yo quiero leerles lo que dice la creencia fundamental de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En el capítulo 17, que habla sobre el don de profecías, dice así: el don profético funciona en el tiempo del fin
de la misma manera y muy semejante a como lo hizo en el tiempo de los apóstoles. Su fin es exaltar la Biblia. Gloria a Dios, ¿verdad? Amén. Así que no podemos decir de que existe alguna cosa en el don profético, en el espíritu de profecía, que se opone a las Escrituras. Porque si hay algo que el Señor va a tener cuidado, es seguir lo que dice allí en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Es decir, la ley hablando de la palabra de Dios y el testimonio hablando del testimonio de Jesucristo, del espíritu de profecía. Y tiene que haber unidad, tiene que haber armoniosidad en estas dos cosas. Su fin es exaltar la Biblia como la base de la fe y la práctica, explicar sus enseñanzas y aplicar sus principios a la vida diaria. Se haya implicado en el establecimiento y la edificación de la iglesia permitiéndole cumplir su misión divinamente señalada. Sigue hablando del don de profecías. El don profético reprueba, amonesta, guía, anima tanto a los individuos como a la iglesia, protegiéndolos de la herejía, de la apostasía y unificándolos en torno a las verdades bíblicas. El mismo Dios que habló a través de los profetas, cuyos escritos están en la Biblia, inspiró también a Ellen G. White y a los profetas modernos del fin del tiempo. Sus mensajes no contradijeron la revelación divina y previamente registrada. Y dice algo que quiero que sepan, que es importante. Los escritos de Ellen G. White no constituyen un sustituto de las Escrituras. No, mis hermanos, no podemos sustituir las Escrituras por los escritos del Espíritu de profecía. Pero miren cómo sigue diciendo. Tampoco pueden ser colocados en el mismo nivel. Las Sagradas Escrituras están colocadas en un nivel que les pertenece solamente a ellas. La única regla por la cual sus escritos y todos los demás deben ser juzgados. Es decir, los escritos del Espíritu de profecía deben ser juzgados a la luz de la palabra de Dios. La Biblia sola es la base de todas las doctrinas y nosotros como adventistas jamás debemos sustituirla. La sierva del Señor nos dice que fue como resultado del abandono y del descuido del estudio de la palabra de Dios que fueron necesarios los testimonios, tanto personales como colectivos, para estimular al Israel moderno a retomar y a volver a las sendas antiguas en la palabra de Dios. Ellos no hubieran sido necesarios si el pueblo de Dios hubiera cumplido con sus deberes de escudriñar las Sagradas Escrituras. Amén. La Biblia, mis amados, es la autoridad suprema para enseñar dentro y fuera de la iglesia. Sin embargo, los escritos de ella, los escritos de Ellen G. White, han sido traídos a la iglesia para arrojar luz acerca de estos conocimientos bíblicos. También nos hablan de las actividades prácticas y de otras enseñanzas que muchas veces nos cuesta trabajo encontrar en las Sagradas Escrituras. Y finalmente quiero leer lo que sucedió en la 47 sección de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día, el 2 de junio de 1954. Se votó allí, acordando que reafirmamos nuestra creencia fundamental que Dios ha colocado en su iglesia los dones del Espíritu Santo y que estos que operan en armonía con los escritos de la Biblia, entre ellos el don de profecía, fue manifestado en la vida y en el ministerio de Ellen G. White, acordando que los escritos de la señora White fueron dados a la iglesia como un sustituto, no como un sustituto de las Sagradas Escrituras, ni como una nueva regla de fe, sino para levantar en alto el espíritu de la iglesia, para instrucción, para amonestación, para reprensión, para iluminación y para una orientación especial del pueblo de Dios a través de estos últimos tiempos de peligro. Agradecemos, dice allí el enunciado, agradecemos a Dios por el papel de la señora Ellen G. White en el movimiento adventista del séptimo día. Que sus escritos sean de ayuda para cada miembro de la iglesia y que sus consejos y orientaciones redunden para nuestro crecimiento espiritual y para una preparación completa para el pronto regreso de nuestro Señor Jesucristo.
Segunda de Crónicas 20:20 dice: creed al Señor y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Mis amados, el Señor te bendiga en esta noche y permita que, como las Escrituras, que son las reglas de nuestra fe y de nuestra esperanza, también confiemos y depositemos y estudiemos los escritos de los profetas. Nosotros somos parte del remanente, porque nosotros tenemos el don de profecías. Apocalipsis 12:17 dice bien claro: son aquellos los que forman parte del remanente de Dios, los que tienen los mandamientos de Dios y el espíritu de profecía. Dios me le bendiga y permita que nosotros podamos dedicarnos un poquito más, dedicar un poquito más de nuestra vida, dedicar un poquito más de nuestro esfuerzo a conocer cuáles son esas enseñanzas, esas instrucciones y esos testimonios que el Espíritu Santo reveló a través del linaje de White para ti y para mí, para nuestra preparación y para que pronto podamos encontrarnos en las naciones eternas. Dios te bendiga. Muy bien, hermanos, después de escuchar el mensaje de esta noche acerca del don de profecía, vamos a poder ir ahora a cantar nuevamente el bonito tema: fija tus ojos en Cristo. Vamos a cantarlo dos veces. Primeramente, fija tus ojos en Cristo. Segunda, fijo mis ojos en Cristo. ¿No? Bien. Ok, vamos a ver al pastor, que es el pianista de la noche. Nos dirige. Invito a los que puedan ponerse de rodillas, por favor. Soberano Dios y Padre Santo, que estás en tu trono, allá en tu templo, Señor, te damos gracias porque sabemos que has estado con nosotros y nos has ayudado. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Gracias por el Espíritu Santo. Y gracias, Señor, por el don de profecías. Padre, tú que conoces el fin desde el principio, cuando se interrumpió tu comunicación con el ser humano, cara a cara, tenías un plan preparado, Señor. Escogiste a los profetas, a los videntes, a los que comunicaban tu palabra. Y a través de toda la historia y de todas las generaciones has levantado a hombres capaces de obedecerte, de escucharte, de servirte y de amonestar a tu iglesia. Gracias porque en este tiempo, Señor, te acordaste de nosotros. Gracias porque en este tiempo te acordaste del remanente que has de venir pronto a buscar. Y levantaste a tu profeta, Señor, quien fue fiel a tu palabra, quien fue fiel, Señor, hasta la muerte, dejando un legado tan maravilloso para nosotros. Ayúdanos, Padre, para que echemos mano de esa verdad maravillosa que has dejado para cada uno de nosotros. Bendícenos
y permite que el Espíritu Santo pueda crear ese ánimo, ese deseo, esa voluntad en nuestro corazón de prepararnos para encontrarnos contigo por siempre. Acompáñanos en esta noche a ser con nuestros seres amados. Si hay enfermo en tu pueblo, pon tu mano poderosa, tu mano sanadora sobre ellos. Y que el Espíritu Santo, una vez más, sea una realidad en la vida de cada uno de los presentes aquí en esta noche. Señor, llénanos de ti. Y permite, oh Padre, que ya sea quien no necesita más otro profeta para el pueblo remanente, podamos creer en aquellos que tú has levantado. Porque si creemos en ti y creemos en los profetas, estaremos seguros y seremos prosperados. Te lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén.